Como quedó planteado ayer, vamos a hacer la discusión en dos partes. La primera hasta las 10, libre, unos 25 minutos. Les recuerdo el tema para los que no vieron y para el que no vinieron ustedes ayer. No sé si lo conoce, doctora Babi. El tema es más o menos así, más o menos, que me corrijan y nos ayuden. Hay un jardín de infantes. ¿En qué lugar? González Catán. Que daba sus clases normalmente, construido por alguna gente, con la ayuda de los padres que tienen sus hijos, etcétera, etcétera. De repente se armó un escándalo tomado por las cámaras de ATC, y algunos padres, como bien se aclara, dicen que esta gente que está aquí, algunas de estos integrantes de la sociedad yoga, ¿cómo se llaman? Yoga, han cambiado el programa. De repente, de darle el programa normal, sus clases, su esquema que uno conoce, dice que ya no dejan participar a los chicos de los valores patrios, no sé qué más, se acusa un montón de cosas, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con los programas tradicionales. Ellos dicen que no es así, en parte dijo usted que era así, en parte que no. Los padres los expulsan a estos hombres del jardín de infantes y se ha armado una enorme discusión. Es muy primario lo que digo yo, después lo vamos a corregir, pero para ponerlo a usted en temas. Están algunos padres a favor, otros en contra, y está la gente de la sociedad yoga para explicar qué hacen. Ayer hablamos 10 minutos, no alcanzó, hubo muchísima gente que dijo la discusión tiene que durar más tiempo, a ver si se puede llegar a una conclusión. ¿Quién quiere empezar? Y ganemos tiempo. Diga. Mira, fundamentalmente para trasladar a la audiencia alguna serie de informaciones muy importantes. Yo soy Osvaldo López, secretario adjunto del SUTEBA, y nosotros estamos asesorando legalmente a los papás y a los docentes, no sobre el tema gremial, sino sobre el tema educativo. Nos interesa el tema educativo. ¿Hay un tema gremial en el medio? No, hay un tema gremial que va a ser a posteriori. Ayer tuvimos una reunión con la directora general de escuela de la provincia de Buenos Aires, la señora Graciela Giannetacio, que se comprometió, y esto es para tranquilidad de los papás, no de un grupo de padres, sino de la totalidad de los papás del jardín, más después del programa ayer de la totalidad de la población del asentamiento, que son 1.600 familias que están muy preocupados por este tema. Se comprometió a dos cosas: una concreta, iniciar las gestiones ante los dueños de la tierra, un señor llamado Giardino que vive en Córdoba, que se están realizando acciones desde la provincia de Buenos Aires para comprar esas tierras, para pedir un permiso de habilitación de un jardín del Estado en ese mismo lugar donde funciona hasta acá. Esto que no es... ¿De quién es este? Esto es un terreno, por eso el señor cuando decía ayer, nosotros somos propietarios de ese jardín ni siquiera no son tierras fiscales, son tierras que pertenecen, tienen un dueño y están en un proceso de compra por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ese jardín es de la gente que aportó para construirlo, y ellos, los papás de los chicos, tienen interés que ahí se realice un jardín del Estado donde pueda... Terminar el colegio y empezar con otra cosa. No, en ese mismo lugar, otro jardín. Ese es el compromiso. Yo quisiera empezar a discutir un poco otra Déjame cosa. terminar dos dudas, dos elementos más. Lo otro, una cosa muy importante, es que para los papás y para toda la comunidad, que a través del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dar tranquilidad de custodiar la zona para que no se produzca ningún tipo de situación problemática, de enfrentamiento, de violencia. Y lo otro, un elemento muy importante: en la provincia de Buenos Aires hay establecimientos del Estado, establecimientos privados que dependen del ADENO, establecimientos municipales que dependen de las municipalidades, y otro tipo de establecimientos que no tienen ningún tipo de control del Estado. Se comprometió a tratar, está muy preocupada por este tema, todo el gabinete de la provincia de Buenos Aires, a tratar el perfeccionamiento, un decreto ley, el 8727, para que haya un control sobre todos los servicios educativos y no se produzcan este tipo de elementos conflictivos. Yo quisiera salir del problema de edilicio y para discutir un poco la propuesta de ellos y por qué ustedes no los quieren, por qué los padres no los quieren, o algunos. Porque si bien acá ahora hay una expulsión de ellos, me parece que los mismos padres los incorporaron al programa en algún momento. Entonces yo quiero saber qué se quebró ahora, qué pasó ahora, qué proponen ellos y qué es lo que no quieren los padres ahora. ¿Puede ser? Sí. Bueno, o sea... Si lo digo mal me corrige, si los padres no los incorporaron. No, pienso que lo que está diciendo usted está reflejando bastante lo que pasó. El señor me dice que no. ¿Por qué? Porque hace 4 años atrás nosotros fuimos invitados por la comisión que había sido elegida en ese momento, que no existe más en el barrio, de que una de las necesidades que tenía el barrio en ese momento justamente era la carencia de jardines de infantes. Nos cedieron un terreno, nosotros construimos el jardín de infantes. Obviamente, para que funcione un jardín de infantes primero hay que construirlo, o sea, de que eso que fue
hecho por los padres no es verdad. Nosotros tuvimos que poner capital para la construcción. Nosotros no tenemos posesión sobre el jardín, pero sí tenemos derecho, no tenemos derecho de dominio, pero sí derecho de posesión, ¿no? O sea, porque la tierra no es nuestra, pero el inmueble sí fue construido y aparte porque tenemos todos los comprobantes de quiénes fueron los que compraron los materiales. Entonces es un tema muy puntual y al Claro, yo quería salir de eso para hablar de propuestas. Sí, la propuesta es que nosotros quisimos incorporar 2 materias nuevas al programa, lo que dicen ellos es verdad, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente la educación que nosotros dimos en el Jardín de Infantes, de allá de la Ferrer, y que queremos seguir dando, es una educación de vanguardia, una educación de lujo, ¿no? Lo que en otras zonas de la capital sería carísimo pagarla, en la Ferrer nosotros Por ejemplo, estamos dando... ¿qué sería vanguardia? Vanguardia, por ejemplo, los 2 rincones de educación que quisimos agregar este año, como era el rincón de ecología, una forma con técnicas modernas de enseñanza para tener una relación interna el chico con respecto a la naturaleza, el respeto a las plantas, el respeto a los animales, que es una materia que se ha incorporado en la... bueno, que es Vox Populi. Una ecología y 2. El otro es el rincón de la imaginación, que justamente creo que es lo que han usado ellos por el miedo de la gente al no conocer algo nuevo. Lo que los padres llaman meditación. Apropiarse. Lo que se llama meditación, que realmente no es meditación, porque la meditación es un proceso demasiado abstracto para un chico, ¿no? O sea que no podría el nivel intelectual de un chico poder comprenderlo. Lo que era el rincón de la imaginación, en pocas palabras... No, está bien, no quiero que termine. Lo que quiero decir es darle elementos a Abadi para que vaya. Hablaron de innovar con ecología y con meditación, que los padres tradicionales cuestionan. Padres también tenganlo en cuenta. Así van viendo las puntas del conflicto, ¿no? Aunque ustedes saben escuchar bien, pero le agrego elementos. Ayer los padres decían meditación no. Yo quería aclarar que no es realmente meditación. Los padres decían, meditación Claro, pero no. acá hay un término que está mal entendido. Claro, es un término que se está usando en forma genérica. Claro. Imaginación, dice usted. Es imaginación, o sea, se trata de hacer en técnicas que tienen miles de años en el yoga, ¿no? Como relajar a través de la respiración, como contarles un cuento que los ayude a armonizarse internamente con la naturaleza, lograr un estado de mayor receptividad en el chico, que es algo que se usa inclusive en la enseñanza tradicional, ¿no? ¿Por qué todo esto lo querían hacer a espalda de los padres? No, a espalda de los padres no, y acá tengo un acta. Sí que lo querían hacer, Tengo porque un ahí acta nosotros firmada también por las tenemos un maestras. acta, perdón, déjeme hablar un Sí, ratito. seguro que ¿no? vas a hacer la misma que vamos a leer nosotros. Y ustedes la... Bueno, es así, que dicen Sí. que tienen que tratar de Bueno. cómo resolver los problemas con los padres. Exactamente, porque sabíamos Que no se enteren los padres de lo que estaban Exactamente, haciendo. porque como sabíamos que eran Si era técnicas tan limpio, nuevas, señor, discúlpeme, si era tan limpio y Bueno, con yo te tan hago buenas una pregunta. Por favor, que intenciones... deje hablarla por si parte. no era ¿Me transparente, deja hablar, ¿por qué no señor? se- Que respete, por favor. que respete, porque si a él se le respeta, que le respete. Yo pregunto, no, si era tan limpio y con tan buenas intenciones, ¿por qué no se nos dijo de un primer momento? ¿O por qué ustedes nos vinieron y nos dijeron puedo que iban a contestar? cambiar o iban a agregar un poquito? ¿Por qué no nos dijeron? Vinieron una semana antes que empiecen las clases, ni siquiera estuvieron en la inauguración del ciclo. ¿Por qué no nos dijeron esa semana antes que iban a incorporar un nuevo programa o algo? Mauro, acá hay 3 o 4 elementos. Yo soy Luis Delía, que soy consejero general de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hay 2 o 3 elementos que a mí me consta que son mentiras de los señores, pero así, con toda claridad. Primero, ellos ayer acusaron a este grupo de padres del representativo. Yo visité personalmente el domingo el establecimiento y no hubo un solo padre, y allí había más de 150 personas que me hablara en favor de esto. Segundo, nos gustaría saber qué son ustedes. Un grupo religioso, una ONG, una asociación civil, un grupo guerrillero armado en la India, un partido político. Bueno, esto es lo que dice la bibliografía Y de si vamos ustedes. a hablar pavadas, ¿viste? No, Realmente, con todo respeto, no, estás yo... haciendo acusaciones muy Bueno, graves, ¿viste? le Me pido parece por favor que nos parece respeten bien. el uso de la palabra. Pero Tercero, respetamos antes, con lo que tercero, estamos también. ustedes, primero queremos saber quiénes son. Segundo, ustedes, porque si no la gente, A mí me el hubiese público no gustado va a saber cuál fue el kit del problema. El kit del problema es que estos señores intentaron imponer un programa contra cultura de manera compulsiva, que no se reduce a meditación y ecología como dicen ellos, sino a la adoración de un Dios extraño, a la construcción cultural de nuestra gente, que inclusive desde el plano educativo nosotros lo juzgamos como antipedagógico, antididáctico, y por ahí con alguna consulta que hicimos con alguna de las fundaciones se nos dice que es nocivo para, digamos, la construcción de la personalidad del niño, porque lo dejaría permeable para el futuro. Si no, no se entiende cuál es el problema. Ellos Mauro. hablan de vanguardia, ¿no? Claro, y si ellos no actuaron compulsivamente, nosotros quisiéramos saber por qué despidieron
a la maestra que se negó a poner en práctica de manera obligatoria estos ítems. Esta es la cuestión de fondo, ¿tá? Porque si no, queda la cosa media lavada, media aguada y no se entiende. Acá hay acusaciones concretas, queremos saber por qué hicieron esto compulsivamente y quiénes son ustedes. Ayer, sobre quiénes son ustedes, el padre Jerometa dio una amplia descripción de lo que él tenía, que ustedes desvalorizaron porque era de silleta, dijeron. Ustedes algunas cosas de lo que el padre dijo aceptaron, por ejemplo, ¿qué? Y nosotros aceptamos que hemos tenido problemas en la India. ¿Qué tipo de problemas? Hemos tenido persecuciones, nuestro maestro ha estado preso. ¿Y por qué? Porque él ha luchado siempre contra las castas. Ajá. O sea que nosotros no aceptamos ningún tipo de discriminación a nivel social. Ajá. Por eso pienso que justamente como nosotros tenemos una filosofía, ¿no?, que llamamos neohumanismo, y que consideramos que el sentimiento humano tiene que estar más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier estrechez mental, ¿no?, más allá de cualquier prejuicio, justamente creo que ahora nos estamos chocando con prejuicios, ¿no es cierto? Él está hablando de antipedagógico y todo esto, ¿no? Pero Adriana, si ella realmente pudiera hablar en forma sincera, es la maestra que fue la que armó todo este problema. Ella tiene referencias de otros colegios de la zona, de escuelas primarias, de que nos han felicitado porque los chicos que han entrado en esas escuelas realmente tenían un nivel cultural muy bueno. Porque yo les siempre Bueno, los dejaron hablar, me pidieron... ¿Ustedes les hablaron privadamente a la maestra del proyecto, del nuevo proyecto? Ella estuvo en 2 retiros espirituales de Ananda Marga, por eso me extraña que después de 4 años de conocernos a nosotros, de repente se descuelgue con todo esto. Evidentemente... ¿Ustedes qué creen, que los traicionó? No, nosotros no, o sea, hay algo muy importante para aclarar esto. Primero, no puede haber lavado de cabeza porque ninguna persona de Ananda Marga de la institución daba clases directamente a los chicos. Nosotros no teníamos contacto con los chicos. ¿Por qué la despidieron entonces? Yo respeté que hablaras. Bueno, ¿por qué la despidió? Ahora te lo voy a contestar con la firma de ella, que ella fue la que presentó la renuncia. Renuncia obligada. Ustedes me dejaban hablar. Renuncia obligada. Vamos a caer en algo. Bueno, de los jardines de la zona. Hay algo muy importante también con respecto al tema de la educación, ¿no? Yo creo que acá se especula con prejuicios, ¿no? O sea, con el miedo a cosas nuevas, porque acá ellos están hablando de un pasado de 3 años que hay que tener en cuenta, en el cual el funcionamiento de la escuela fue excelente, y ahora dicen que nosotros queríamos poner algo, o sea que sin las pruebas de haber puesto las algo... Las cosas nuevas son para vos, imaginación Rincón y ecología, nada más. Y Rincón de Ecología. Sí, ¿Nada más? Para ellos creo que no. Sí. Yo quisiera, para dispersar un poquito de toda esta concentración en el tema de si se despidió, si el terreno... Yo soy el licenciado Alberto Ávila, soy psicólogo social, soy miembro asesor de SPES, Servicio para el Esclarecimiento de Sectas, cuyo presidente es el licenciado Amonde, ampliamente conocido. Y yo creo que a mí lo que me llamó la atención de haber visto ayer el programa, donde más allá de lo que el padre Jerometa habló sobre las sectas o sobre los grupos religiosos, como querramos llamarles, una cuestión semántica, sí. Yo creo que el problema aquí pasa, y me llamó muchísimo la atención, sobre el tema de la meditación o de la imaginación, como le quieren decir. Usted fíjese que frente a una realidad humana y social de una constante tensión, el hombre busca una solución necesariamente inmediata para sus problemas generales, ya sean sus problemas de conducta, sus problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día, en la Argentina, asistimos a un fenómeno interesantísimo, que es la venta de la meditación, del control mental, del yoga, de una serie de técnicas que en definitiva muchas veces la población desconoce porque solamente se venden sus virtudes, pero también a ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar que pueden tener no solamente defectos, sino que además pueden ser peligrosas. Se lo paso a explicar muy sencillamente. Las técnicas de meditación, de control mental y de todas esas cosas que se venden por ahí, están basadas fundamentalmente en lo que es la sugestión, las técnicas autohipnóticas e hipnóticas. Entonces, esta incorporación paulatina, en este caso en los chicos, yo hablo de los adultos, pero imagínese usted lo que puede resultar en los chicos, esta incorporación paulatina de nuevas técnicas hipnóticas y sugestivas, manipuladas y manejadas por gente que a lo mejor, supongo que debe haber grandes casos que no serán así, pero manejadas así a priorísticamente por gente que a lo mejor desconoce la conducta humana, desconoce el comportamiento humano, pueden acarrear serios problemas. Además, fíjese que hay otro detalle muy, muy importante, y creo que también esto es el nudo de la cuestión, ¿no?
Paulatinamente, en la medida en que se van incorporando estas técnicas, la persona va a través de las técnicas de relajación, que inicialmente pueden ser muy buenas. Hay técnicas de relajación reconocidas internacionalmente y probadas científicamente, training autógeno de Schultz, relajación progresiva de Edmund Jacobson, por nombrar algunas, que a lo mejor en estas técnicas orientales de tantos miles de años existen las técnicas de relajación. Pero ustedes fíjense que aquí hablaron de respiración, hiperventilación, forzar la respiración del niño o del adulto para acceder a un estado alterado de conciencia, donde el adulto o el niño se encontraría permeable a todo lo que se le podría decir. Acá no es la cuestión si es bueno o es malo lo que se le dice, sino que estamos manipulando la conducta de una persona. Tenemos hasta las 11, hoy tenemos tiempo. No, sí van a hablar, hoy van a hablar todos. La opinión de lo que van recogiendo el padre Grassi y el doctor Abadi. Bueno, perdón doctor. Sí, por favor. Frente a este tema que me inquietaba, fui a buscar un diccionario de sectas que es del padre Vidal Manzanares, y dice que Ananda Marga es también conocida como Camino de la Beatitud, que es una secta sincrética orientalista con predominio de las tradiciones de la India. Su fundador, dirigente Siri está bien dicho, ¿no? Ananda Murti, también conocido como Pravat Ranjan Sarkar, fue condenado a cadena perpetua por asesinato. El gobierno de la India intenta controlar estrechamente esta secta, a la que acusa de neofascista y de practicar el asesinato ritual. Y otra cosa a mí lo que me llama la atención, que recién comentaba el doctor, ¿no?, con respecto a esta secta, que por otra parte Indira Gandhi la prohíbe por acusarlos de guerrilleros y por cometer homicidios reiterados, ¿no? Y en el año 1975 se realizan suicidios masivos. Yo creo que todo este es un prontuario que nos tiene que hacer pensar qué es lo que puede llegar a pasar en nuestro país, qué adaptación hacemos nosotros a lo que viene de allá con esa historia. Ninguna religión puede decir mi historia es gloriosa, la católica tampoco. Yo hago mi mea culpa también de mi historia. Pero yo lo que quiero decir es esto con respecto a esta situación. ¿Por qué primero a los padres no se le dice claramente, nosotros somos esto, Ananda Murti vamos a practicar esta religión? Y el gran problema, Ananda Marga, Ananda Murti es un dios y se lo adora como tal. Y el gran problema cuando se endiosa a un ser humano, uno reconoce que él es el dueño de la vida y de la muerte, reconoce en él la capacidad de imponerle a uno una moral y de inclusive entrar en la propia conciencia, cuando se endiosa a un ser humano. Yo creo que además el problema de la autohipnosis que se practica con los chicos, en este caso del trabajo con la imaginación que se pone exteriormente, puede provocar lesiones psicológicas muy graves. Y eso también, aunque se acepte que ustedes puedan tener un colegio privado, pero hay que aclarar bien qué materia religiosa puntual ustedes van a enseñar. Pero digo, aunque se acepte, habría que estudiar realmente ese ejercicio hacia dónde va. Julio, eso dejamos un segundito ahí, Mauricio, y después seguimos después de las 10, tenemos hasta las 11. ¿Qué está viendo? Voy a tratar de ser lo más imparcial posible, pese a que el manoseo de los niños es un tema que me inquieta y de alguna manera me indigna. Ante todo, tengamos en cuenta que se trata de niños y que no podemos experimentar ninguna clase de cosas nuevas, entre comillas, como se ha dicho, considerando que son seres muy sensibles y en los cuales podemos dejar lesiones definitivas con cierta clase de prácticas. En segundo lugar, quiero señalar el peligro de usar palabras como meditación o imaginación cuando simplemente sirven como una etiqueta que encubre el contenido de la botella. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Imaginación. Es muy vago. Queremos saber concretamente qué es lo que se hace. De lo poco que he podido oír, estas técnicas apelan a la supuesta relajación y en realidad es una metodología de autohipnosis. En niños, peligrosísima, porque puede ser, y seguramente es usada, para pasar del estado de autohipnosis al estado de hipnosis dependiente de alguien que les puede ordenar cosas cuales quieran. En tercer lugar, quiero señalar que se ha hablado de receptividad, de aumentar la receptividad de un chico. Si un niño es por su propia naturaleza receptivo, ¿qué es lo que se
quiere decir con aumento de la receptividad. Y si tal aumento fuera deseable, yo diría con cuáles técnicas se va a usar es la metodología para aumentar su receptividad, porque muy probablemente son técnicas que apelan a la relajación y a la autohipnosis. Por otra parte, nos enfrentamos con una contradicción. Se nos dice cosas nuevas que producen prejuicios, y por el otro lado se nos dice que son tradiciones milenarias. Por una parte se nos dice que es simplemente pedagogía, por la otra se reconoce abiertamente que se trata de un movimiento político desde el momento que es objeto de una persecución en la India. Todas estas cosas no son para condenar a las personas que acá están representando una cierta ideología, sino simplemente para poner en guardia a la opinión pública contra las llamadas cosas nuevas que se están vendiendo todos los días. El licenciado en sociología que recién habló, en psicología social, viene de la escuela de Pillon Rivière, me parece. Con muchísima razón ha señalado que se están vendiendo actualmente técnicas, pero no se venden los fines para los cuales puedan ser usadas esas técnicas. Si yo tomo a su hijo Mauro y le enseño la técnica de apretar el gatillo de una pistola, no le estoy enseñando algo bueno, porque no sé con qué fin y en qué momento lo va a usar.